por la explosión de gasolina en Tlahuelilpan. Pues el presidente López Obrador dijo que esta y otras tragedias, y lo cito, se originan por la corrupción y hay que atender las causas. Si no actuamos, seguimos tolerando estas prácticas por comodidad o por complicidad o por negligencia o por lo que sea, entonces nunca va a cambiar el país. Vamos a seguir en lo mismo. Antes aseguró, como lo hizo a lo largo de su campaña electoral, que no va a permitir la corrupción. Ahora bien, no nos engañemos. La lucha para erradicar la corrupción va a ser muy difícil y quién sabe si alcance un solo sexenio para lograr ese objetivo. Después de todo, la corrupción ha sido una constante en la vida de nuestro país antes y después de que ganara su independencia en 1821. Transparencia Internacional define como corrupción como el abuso del poder para beneficio propio. Y de acuerdo a esta definición, los mexicanos que han abusado del poder para beneficiarse han existido y actuado en gobiernos liberales o conservadores, federalistas o centralistas, republicanos o monarquistas, antes, durante, después de cada una de las tres primeras transformaciones a que alude constantemente Andrés Manuel, en gobiernos federales, estatales y municipales, sin importar el origen partidista de sus titulares, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en paraestatales o empresas productivas del Estado, que lo menos que son productivas, hasta el nombre es corrupto, en organismos autónomos, en fin, la corrupción ha penetrado como la humedad todas aquellas instituciones en donde los que han tenido poco, algo o mucho poder han abusado de este para beneficiarse personalmente o favorecer a sus amigos, socios o partidos políticos. Curiosamente, de acuerdo a los índices de corrupción que realiza la misma Transparencia Internacional, son los países altamente democráticos en donde se registran los más bajos niveles de corrupción. Todo parece indicar que son más honestos los gobernantes y funcionarios que le den el puesto a grandes porcentajes de la población y no a una pequeña camarilla de influyentes. Sobre el tema de la corrupción, los politólogos Bruce Bueno de Mezquita y Alistair Smith, ambos de la Universidad de Nueva York, escriben en su libro The Dictator's Handbook, que es un libro de 2011 que aquí tengo en mi mano, que el título dice, se tradujo y se publicó por Ciruela, que es una editorial española muy buena, Ciruela con S, como el manual del dictador. Esta no es una apología de los dictadores, sino que dice cómo obtener y mantener el poder, por las buenas o por las malas, pero el libro sí dice, un país altamente democrático es más probable que tenga mucho menos corrupción que un país en donde los gobernantes le deben la chamba a un grupito pequeño de poder. ¿Y qué dicen estos autores? Dice, la mayoría de la gente piensa que reducir la corrupción es un objetivo deseable. Un enfoque común es aprobar legislación adicional y aumentar las condenas por corrupción. Desafortunadamente, estos enfoques son contraproducentes. Cuando un sistema está estructurado en torno a la corrupción, todos los que importan, líderes y sus patrocinadores por igual, están manchados por esa corrupción. No estarían donde están si en algún momento no hubieran tenido su mano dentro de la caja registradora. El aumento de las sentencias simplemente proporciona a los líderes una herramienta adicional para aplicar la disciplina. Los políticos pueden introducir todo tipo de leyes y organismos para encontrar y enjuiciar a los corruptos. Esto se ve bien para los votantes, pero tales medidas son o bien una fachada detrás de la cual el negocio continúa como de costumbre, o se diseñan como un arma para ser utilizada contra los opositores políticos. Si a los líderes políticos se les hace ser responsables ante más personas, la política se convierte en una competencia de las buenas ideas y no de los sobornos y la corrupción. Es buen análisis, ¿eh? Es buen análisis este asunto, la verdad. Pues mira, este tema de si la severidad de la pena realmente sirve, es un tema pues ya muy estudiado, y en realidad yo coincido mucho con ese criterio. Normalmente a los criminalistas lo primero que se les ocurre es vamos a hacer las penas más severas, y la realidad es que la severidad de la pena no inhibe la conducta. Lo que inhibe la conducta es la ausencia de impunidad. Y bueno, lo hemos dicho muchas veces aquí, la cifra negra... Pero esa impunidad también depende si le tienes que dar cuentas a un gran electorado o a un grupito chiquito, ¿no? Sí, claro, pero en el caso de la impunidad, queda muy claro. En México, la última cifra negra que sacó el INEGI indica algo así como de cada 1,000 conductas presuntamente delictivas, 9,130 no se
ni siquiera se denuncian. Bueno, es que la impunidad es parte de la corrupción. Luis Ernesto Derbez, ¿ya estás aquí? Ya llegué, por fin. Bienvenido, ¿qué tal la carretera? Maravillosa, pero fue el tráfico de la ciudad lo que es. No había bloqueos, no había nada. La buena noticia es el tráfico está normal. La mala noticia es el tráfico está normal. No, pues es buena noticia, por favor. A ver, estamos hablando, me imagino que vienes escuchando, ¿no? Así es. Cómo la corrupción es menor en países altamente democráticos, mayor en países altamente autoritarios. ¿Tiene salvación México? El presidente López Obrador está empeñado en acabar con ella. Bueno, mira, tú sabes que nosotros tenemos en la universidad un índice de impunidad. Lo sé. Y hace un momento José Luis estaba mencionando algo que es correcto. Estaba mencionando que el verdadero problema en México es la cifra negra, el hecho de que no se denuncian los actos, ¿no? Estamos teniendo alrededor del 97% de todos los crímenes en México que no son denunciados. Si te das cuenta de ese volumen, preguntas por qué, y la respuesta es, la gente no le tiene confianza a las autoridades. Porque son corruptas. Bueno, porque son corruptas, pero te voy a explicar algo que es más interesante. La gente, más que el hecho de tener miedo a la autoridad porque es corrupta, tiene el miedo de que hago la denuncia, pierdo mi tiempo y no pasa nada. Híjole. Y entonces es una pérdida Y luego tengo que de regresar a tiempo. ratificar. Así es. A ver, Pero- yo pero quisiera- O me carean con el que me hizo el daño, que después ya sabe dónde vivo, mis parientes. Pero No, no. curiosamente no es ese, fíjate, de veras, hemos hecho el estudio, lo hemos analizado. La mayor parte de la gente, más o menos de los que presentan denuncia, ¿sí? Prácticamente no tienen miedo a carearse, a enfrentarse a la persona que le cometió el delito. No. Lo que pasa es que los que no hacen la denuncia es porque dicen, ¿para qué? Para que Voy no a ir pasa a nada, hacer la sí. denuncia. Estoy perdiendo ahí 3, 4 horas de mi tiempo. Los lugares son espantosos. No sé si has ido alguna vez a un Sí, ministerio sí, público. sí, son claro. espantosos, los baños no funcionan. Te tratan mal, te quieren Así morder, es. todo. Y Sí. entonces eso hace que yo diga, ¿para qué voy a perder mi tiempo si de todos modos no va a pasar nada? Tere, vale. Híjole, pues yo creo que el problema es mucho más profundo. Perdón, ustedes tienen un punto de vista legal, económico, sociológico, pero si nos vamos al origen del problema, yo creo que tiene que ver con que no hay una formación ni una educación para la ciudadanía. La ¿Cómo va a haber si el construcción- sindicato de los maestros es de los más corruptos que ha habido? Sí, Eduardo, To- pero es eso que otra también vez tiene que regresamos a la ver con las corrupción. casas, eso también También. tiene que ver con las familias. O sea, mientras no haya Tú una siempre le echas la culpa a la gente, me encanta. mientras no haya educación para la ciudadanía y formación de ciudadanos, pues no vamos a tener eso. Digo, no es que le eche yo la culpa a las personas, Claro que sí. es que de eso voy a hablar dentro de un momento. Cuando vemos un delincuente en México, como se trata de personas del pueblo, no se trata de un delincuente, sino se trata de una persona. de eso vamos a hablar al que está- rato, porque si Por quieres eso, politizar el sí, tema, pero- obviamente. pero aquí hay un punto. Yo nomás quiero decir, la educación en este país falló porque le dieron la educación a un sindicato corrupto, corruptísimo. Pero aquí hay un- propiedad de la madrina del tal Cuadri, que después Sí, vas a hablar de él. Pero aquí hay un punto muy importante que hay que tomar en consideración. Primero preguntemos, ¿el sistema es la corrupción en este país o la corrupción es el sistema? Porque se ha hecho lo políticamente correcto cuando se han tapado unos a otros los gobiernos que han antecedido. ¿sí? Claro. Y cuando tomamos en cuenta que la familia, la escuela y la sociedad han fallado, vemos que en la familia no se ha promovido la honestidad. De acuerdo. Claro que no, ¿sí? estoy de acuerdo. Entonces es familia, sociedad, familia, escuela y sociedad. Y no solamente porque Ter quiere venir a politizar las palabras del presidente. No, no estoy politizando. Porque esta falta de valores tal vez domésticos, hogareños o familiares, no empezó hoy, ¿eh? No es de hoy. Empezó, digo, Sí, creo empezó que hace con varias el hombre. generaciones, ¿eh? Sí, con el hombre, desde Lucy en Etiopía hasta O sea, la no, fecha. no, hombre, Lucy no era un homo sapiens, No era para tu mujer, información. era mujer. Tampoco era homo sapiens. No, pero era Tu Australopithecus antecedente directa, afarensis. te pareces a ella. Y tú bastante. Ya vi la foto de Lucy el otro Pero día, tú te una pareces reconstrucción. al Dije, Robles. Tere, vale. Oye, por cierto, ¿sabes por qué? Yo soy un cromaño, no te metas conmigo. No, ¿Sabes por tú qué te- le pusieron bueno, Lucy? sí. ¿Sí sabes? ¿Sabes por qué se llama Lucy? ¿O no sabes? Sí. Por Lucy in the Sky. Eso, of- pero es una historia buenísima. Es una historia buenísima de que la persona que descubre finalmente el primer, digamos, vestigio, se la pasa esa noche fumando marihuana y cantando música de los Beatles. Y cuando están cantando esta canción de Lucy, dice, ese es el nombre. Bien, el hecho es de que sí tenemos un país que nada en corrupción Así es. y todo está manchado. Regresamos.